activo, puede iniciar de una hiperglucemia. Te estamos oyendo entrecortada. Okay. Hello. Ah, creo que ya se nos fue. ¿Se nos perdió su compañera? ¿Ya regresó? Ok. Escucho ahorita, voy a compartir. Bueno, pues la diabetes tipo 1 y tipo 2 se va a caracterizar por la presencia de una hiperglucemia. Esto va a ser debido a una deficiencia funcional de la acción de la insulina. A ver, habla un poquito más lento porque como hablas muy rápido, no se te oye con claridad. Bueno, que en la diabetes tipo 1 y tipo 2 se va a caracterizar por la presencia de una hiperglucemia. Esto va a ser por una ¿Puedes poner tu deficiencia en la imagen? No estás acción de la compartiendo insulina. tu diapositiva. ¿Qué vamos? ¿Sí se ve? ¿Se ve la diapositiva? Yo no la veo todavía. No, no se ve. No, todavía no la veo. Está fallando mucho el Teams. En mi clase de jazz no pudimos tomarla bien. A ver, ya estás. ¿Qué está fallando? ¿El Teams en general? Sí, el Teams, o sea, el internet también, pero el Teams igual está fallando. Ok. Entonces, aquí tú estás presentando el metabolismo postabsortivo o el periodo postabsortivo en diabetes tipo 1 y tipo 2. Cuéntanos, ¿qué es lo que Sí. debería de pasar? Bueno, lo que va a pasar en este caso es que va a haber una hiperglucemia. Bueno, en este caso se va a desarrollar un entorno de superayuno en donde la glucosa en plasma en ayuno va a ser mayor a 126 miligramos por decilitro. ¿Y qué va a pasar en este caso? Pues en la diabetes en tipo 1 ve una falta de insulina por la destrucción de las células beta. Y en la diabetes tipo 2 va a haber una resistencia a la insulina. Entonces, en este caso, pues la glucosa no va a poder entrar a los tejidos que dependen de la insulina, en este caso el hígado, el tejido muscular y adiposo. Entonces, pues este metabolismo pues va a ser controlado por el glucagón. Entonces aquí se va a producir cantidades excesivas de glucagón, lo que lo tiene puesto aquí arriba. Va a ser caracterizar por niveles de glucagón inapropiadamente elevados. Si el Entonces, glucagón tiene como función movilizar las reservas de glucosa y posteriormente favorecer la síntesis de glucosa a partir de otros recursos, ¿por qué está actuando en presencia de cifras elevadas de glucosa?
porque la insulina no está trabajando, o sea, no está entrando a los tejidos. Entonces, no se está como que realizando una acción para que la insulina pueda disminuir los niveles. Ajá. Entonces, el hecho de que haya glucosa disponible no significa que haya glucosa. Y otra vez nos vamos a la retroalimentación hormonal. La retroalimentación que tendría que haber es el efecto neto de que haya glucosa suficiente entrando a las células, y aquí lo que es clave es entrando a las células, es disminución de la síntesis de glucagón, ¿no? Si entra suficiente glucosa a las células, la Sí. célula dice, ah, pues no necesitamos más porque está entrando suficiente. Entonces la síntesis de glucagón se va a reducir en presencia de glucosa intracelular suficiente a nivel de las células alfa del páncreas, que son quienes la liberan, ¿no? Por eso se comunican entre ellas. Entonces, bueno, entonces, en condiciones fisiológicas, la concentración de glucosa sérica retroalimenta negativamente la síntesis de glucagón. En condiciones patológicas de diabetes, entonces no hay una retroalimentación a pesar de unos niveles de glucosa suficientes, porque esta glucosa no está entrando a donde tiene que entrar. Muy bien. Y aunque el cerebro no se entera, porque el cerebro está recibiendo glucosa suficiente, este sistema es un sistema que no se regula a nivel cerebral, sino que se regula directamente a nivel pancreático. No hay un eje, sino que hay una regulación directa. Ok, ¿qué más? Sí. Bueno, entonces como ya mencioné, aquí va a haber una mayor producción de glucosa hepática. Se estimula la glucogenólisis, la gluconeogénesis. Entonces esto va a dar lugar a una hiperglucemia en ayunas. Ajá. En realidad empeora la hiperglucemia, porque la hiperglucemia existe en primera instancia porque la glucosa no se está usando, ¿no? Y en segunda instancia esto empeora, claro, empeora la hiperglucemia porque se está sintetizando, a pesar de que hay suficiente o excesiva, se está sintetizando más. Muy bien. Y se está limitando, por cierto, el acceso de la glucosa al músculo, porque no queremos que el músculo haga glucógeno, porque queremos glucosa sanguínea, ¿no es cierto? Hola. Hola. Sí, doctor. Sí, bueno. Entonces la diferencia, y ese es el asunto del metabolismo. El metabolismo postabsortivo habla de qué es lo que pasa con los periodos de ayuno prolongado. Pero en realidad, aunque tu paciente esté en ayuno prolongado, no se encuentra en periodo postabsortivo. O sea, se encuentra nominalmente en periodo postabsortivo porque ya no está absorbiendo, pero lo que tendría que pasar está ocurriendo en forma distorsionada, porque ya habíamos dicho que lo que tendría que pasar en el metabolismo postabsortivo es que esto del glucagón y de la movilización de ácidos grasos y de la activación de la proteína lipasa y todo esto tendría que estar ocurriendo en el contexto de glucosa, de descenso de la cifra de glucosa circulante en un intento por recuperar la cifra suficiente para los órganos, las líneas celulares dependientes de glucosa. En el caso de diabetes, para que lo pongamos en términos un poquito más aplicativos a lo que estamos leyendo, tu paciente todo el tiempo pareciera hormonalmente se encuentra en periodo postabsortivo, porque aunque hay glucosa, si esto no queda claro me dicen, pero aunque hay glucosa, esa glucosa no está entrando a las células, las señales se están mandando y lo que tenemos es glucagón, ¿no? Que es lo que ocurre y todas sus consecuencias, que es lo que habitualmente ocurre cuando nos encontramos en postabsorción o en ayuno. Es como si todo el tiempo estuviéramos en ayuno, a pesar de que existe glucosa. Entonces, esto es bien importante. La diferencia entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 es la gravedad
aunque luego esto es relativo, pero la gravedad de la deficiencia de insulina, ¿no? Porque en la diabetes tipo 1 hay una deficiencia completa o casi completa, porque en la diabetes tipo 1 lo que hay es una destrucción o inactivación de las células beta de los islotes de Langerhans, y entonces pues tu paciente no tiene nada de insulina, ¿no? Entonces lo que vamos a tener es un cuadro crítico que es dependiente de insulina, se llama diabetes insulino dependiente. La diabetes tipo 2 en realidad es un proceso bastante más lento en su aparición. Por eso se dice que el diabético adulto, diabetes típica del adulto, el paciente es diabético durante años antes de darse cuenta. Tiene mucho tiempo de diabetes y mucho tiempo de alteración metabólica y mucho tiempo de daño orgánico antes de darse cuenta que está diabético. Porque es una pérdida parcial, perdón, no parcial, progresiva, lentamente progresiva de la capacidad de responder a la insulina. Entonces su paciente, al principio, cuando desarrolla cierto grado de resistencia a la insulina, esto es compensado, incrementando el trabajo de las células beta y aumentando la síntesis de insulina para que venza la resistencia que se tiene, ¿no? Si esto no es suficiente, pero si esto no es suficiente, entonces tu paciente empezará a presentar hiperglucemia. Es decir, al principio tu paciente requiere más insulina para obtener el mismo resultado, pero lo compensa. Posteriormente no es suficiente y entonces empieza a haber este estado crónico postabsortivo en donde hay una hiperactividad del sistema, de los sistemas que incrementan la glucosa, específicamente estamos hablando de glucagón, ¿no? Y eso va desarrollando hiperglucemia, al principio solo ante cargas elevadas de glucosa y posteriormente en forma sostenida. Y es hasta que el paciente tiene esta alteración sostenida, empieza con las manifestaciones clásicas de pérdida de peso, poliuria, polidipsia, polifagia, ¿no? Característicamente también la forma o la velocidad en la que se eleva la glucosa es diferente, y por eso podrán ustedes ver que cuando veamos cetoacidosis, valdrá la pena, si así lo desean, que hagan el comparativo con el estado hiperosmolar no cetósico del diabético, porque hay diabéticos en donde cuando se descontrolan, el problema es que la glucosa les llega a 1000 y entonces la osmolaridad plasmática es horrible y entonces tienen ciertas manifestaciones clínicas, pero para que la glucosa llegue hasta allá tiene que ser una elevación bastante rápida. Mientras que el diabético, generalmente el tipo 2, se complica con cetoacidosis porque lo que tiene es una hiperglucemia de 200, 300 en forma sostenida, que no impacta la osmolaridad, pero que implica que todo el tiempo estás haciendo metabolismo de ácidos grasos, lo cual te lleva a acúmulo de cuerpos cetónicos y por eso acabas en acidosis metabólica, cetoacidosis diabética, y entonces tu elemento predominante son las alteraciones del pH. ¿Qué pasó, Maricarmen? Maestro, yo en el mío, o sea, lo vi al revés, o sea, en los diferentes artículos que leí me mencionaba que la hiperosmolaridad era más común en la diabetes tipo 2 y que la cetoacidosis era más común en la diabetes tipo 1. Sí, lo que tiene que ver, probablemente me equivoqué al decirlo, no me di cuenta, tienes razón en lo que estás diciendo. Lo que tiene que ver es la velocidad de incremento y la capacidad residual de utilizar glucosa. Es cierto, tienes razón, así como lo dijiste está bien. Si tú no tienes nada de insulina, tienes que usar grasas para todo y eso te lleva a cetoacidosis. Y si tú sí tienes insulina, puedes utilizar algo de glucosa, no utilizas solamente grasas, utilizas grasas pero no solo grasas. Y por eso tu riesgo es de que se te vayan subiendo las cifras de glucosa a 400, 500, 800, 900. Tienes razón en lo que dijiste.
Ok, entonces algo que haya faltado aquí en Paola, ¿ya regresaste? Sí. ¿Vivo? Sí, pues nada más mencionar aquí lo que iba a pasar en el músculo, que hay una menor captación y síntesis de glucógeno, porque bueno, aquí en la diabetes tipo 2 hay una menor translocación del GLUT4. En este caso va a incrementar la hiperglucemia postprandial, porque el músculo, decía en el libro que es el que disminuye las cantidades de glucosa hasta un 85% al periodo postprandial. absortivo, el músculo repleta sus reservas de glucógeno, ¿es cierto? Pero, Sí. pero para hacer Y eso quieres que se exprese el receptor que va a permitir que la glucosa ingrese al músculo para que se pueda almacenar en forma de glucógeno. Si hay resistencia a la insulina vas a perder eso. ¿Ok? Y también se va a inhibir a la lipoproteína lipasa. Esto va a dar que en ambos tipos de diabetes se va a presentar una hipertrigliceridemia por el aumento de la producción de los VLDL. Ok. Metabolismo cerebral se ve afectado. Pues ahorita por eso me lo vas a decir. Se ve afectado de diferentes maneras dependiendo de qué complicación tuviste de la diabetes. Ok. Y bueno, del metabolismo energético, pues lo principal es que suele cambiar pues su principal fuente de energía, pues va a ser la glucosa, ¿no? Pero ahorita va a cambiar los cuerpos cetónicos porque, pues como el cerebro ya habíamos visto que tiene muy poquitas reservas de energía, entonces en el hígado los ácidos grasos, pues no es que vayan directamente a hacer glucosa porque el acetil-CoA no se puede regresar a la glucosa, entonces va a entrar al ciclo de Krebs y el oxalacetato va a intentar hacer glucosa. Pero debido a que el oxalacetato pues va a estar saliendo para entrar a la gluconeogénesis, pues ya no va a poder seguir el ciclo de Krebs y el acetil-CoA se va a desviar a la síntesis de cuerpos cetónicos. Entonces ya los cuerpos cetónicos son los que van a ir pues, porque el cerebro depende 100% de la energía, o sea, de los sustratos que encuentre en la sangre que le llega. Entonces pues los cuerpos cetónicos van a ir pues al cerebro. Sin embargo, esto a largo plazo pues va a generar pues una cetoacidosis porque los diferentes cuerpos cetónicos son ácidos débiles, entonces pueden donar fácilmente hidrogeniones a la sangre. Y además el aumento de cuerpos cetónicos también va a fomentar la formación de acetona y esto va a afectar en diferentes zonas del cerebro que además va a acabar causando vómitos y náusea que luego acaba llevando a deshidratación por cetoacidosis. Pero Alguien, aguántame, aquí quiero hacer dos reflexiones de algo que está súper de moda. ¿Alguien ha hecho o tiene noción de en qué consiste la dieta cetogénica? sí es disminuir tu consumo de carbohidratos para que en teoría tu cuerpo cambie a vivir por tu grasa y pierdas peso. Ok. ¿No te resuena con lo que me acabas de decir? Sí, Si yo hago eso, estoy creando un ambiente tendiente a la cetoacidosis. sí. Porque como De hecho, no hay glucosa, es lo mismo que yo estuviese diabético. Porque las células, lo mismo y no, porque algunos otros daños no ocurren, pero las células no están recibiendo glucosa y como no están recibiendo glucosa van a buscar fuentes alternas de energía, entonces esto estimula la lisis de ácidos grasos y entonces si tu alimentación es exclusivamente en grasas y proteínas tienes dificultades para la gluconeogénesis y entonces vas a sacar el oxalacetato para hacer glucosa de nuevo, lo cual va a interrumpir la progresión del ciclo de Krebs, lo cual te va a llevar todo lo que me acabas de decir es el planteamiento de qué es lo que queremos que ocurra cuando tenemos a un paciente en dieta cetogénica. Lo queremos casi en estado metabólico de diabetes tipo 2, porque además va a estar actuando el glucagón, porque hay poca glucosa, y entonces va a haber señales hormonales para la síntesis de glucosa de nuevo y para la liberación de reservas de glucosa, cosa que hace el glucagón, pero acuérdate que eso también nos lleva a un mal perfil de lípidos. Entonces, hacer una dieta cetogénica para perder peso
es inducir un estado semejante a la cetoacidosis diabética. Controlado si quieres, porque el paciente sí come algo de carbohidratos, pero es inducir un estado que se asemeja a la cetoacidosis diabética para lograr la pérdida de peso, así como el diabético pierde peso porque no puede absorber la glucosa. ¿Sí queda claro este asunto? Sí. Y lo cual efectivamente te lleva a un pH ácido o tendiente al límite inferior de la acidosis. Por eso el paciente cuando empieza la dieta cetogénica se está durmiendo y está cansado y tiene un síndrome como de gripa, de malestar general y tiene náuseas. Todo lo que acabas de decir tiene concordancia con la dieta cetogénica. Luego lo voy a descomponer más porque la otra tendencia que es interesante es, vean todo lo importante que es la regulación del pH, pero esta misma gente a ver si no se le sale con el agua alcalina, pero bueno, no nos vamos a meter al agua alcalina hoy, que tampoco sirve para nada. Pero la dieta cetogénica funciona efectivamente porque induce un estado símil cetosis, con catabolismo de grasas y proteínas, por cierto, y proteínas, y con un incremento de los lípidos circulantes que favorece la ocurrencia de los procesos fisiopatológicos que llevan a aterosclerosis, lo cual te va a hacer que adelgaces hoy, pero a lo mejor dentro de 20 años tengas un ateroma coronario que te infarte, ¿no? Entonces habrá que ver realmente si eso es lo más razonable o no. Síguele. Bueno, y esto era principalmente en la diabetes tipo 1, porque pues en la diabetes tipo 2 iba a haber un poco de insulina, entonces pues sí puede entrar un poco de glucosa pues a las células del cerebro para cubrir sus necesidades metabólicas. Pero otra cosa que iba a ser importante es que, por ejemplo, en la diabetes tipo 2, aunque hubiera, en un principio sí iba a haber mucha insulina, pero o sea, con el paso del tiempo, pues las células beta del páncreas pues empiezan como a cansar de cierta manera, y también cuando se secreta la insulina se secreta otra sustancia que se va acumulando, que al final va dañando las células beta del páncreas. Entonces igual empieza a haber pues menos insulina a largo plazo, y esto es importante porque en el cerebro en general es un lugar donde hay gran presencia de bombas sodio-potasio ATPasa, y la sodio potasio tepeasa va a estar directamente influida por la insulina. Entonces, si hay una deficiencia de insulina o de la señalización de la insulina, pues la expresión de estas bombas va a estar disminuida. Entonces, pues va a disminuir en sí el potasio total del cuerpo, porque va a entrar menos potasio a las células, porque además por la cetoacidosis va a haber un intercambio de potasio y hidrógeno, entonces va a entrar mucho hidrógeno a las células y va a salir mucho potasio, y luego no se va a poder regular por la deficiencia de la sodio-potasio ATPasa. Entonces va a haber pues problemas de diferentes mecanismos pues de señalización y despolarización, e incluso mencionaba que la diabetes va a estar directamente relacionada con enfermedades como la demencia o el Alzheimer, incluso la esquizofrenia. Y vi una conferencia que decía que incluso al Alzheimer ya se le conoce como diabetes de tipo 3, porque está directamente relacionada con la insulina. Y aquí en esta diapositiva se ven las diferencias, o sea, con un cerebro con diabetes creo que tipo 2 y Alzheimer. Y las personas con diabetes tipo 2 tenían creo que 50% más de probabilidad de desarrollar Alzheimer que una persona que no tuviera pues diabetes tipo 2. Y esto igual es muy importante en otras cosas, porque la señal de la insulina tiene un rol crítico en la regulación de la ingesta de comida, el peso corporal, la reproducción, el aprendizaje, la memoria. Entonces, esto ya también ha servido de manera terapéutica, porque se vio que la insulina intranasal pues puede ayudar pues, a compensar ciertos problemas que pueden venir con ciertos déficits neurológicos o problemas pues neurológicos que vienen derivados de la deficiencia de la señalización de la insulina. Y no sé, o sea, es que me revolvió un poco porque hay muchas cosas que están relacionadas con la insulina y el cerebro. Y al principio me revolvía porque veía que la insulina, o sea, los transportadores GLUT1 y GLUT3, que son los del cerebro, no tienen nada que ver con la insulina en teoría, Y no pero son dependientes de ajá, insulina, claro. pero aún así la deficiencia de insulina, pues a nivel corporal o la diferencia que hay en la sangre, pues sí va a afectar
el metabolismo cerebral, aunque no afectara la entrada de glucosa directamente a las células del cerebro. No, Entonces, pero pues, hay otras cosas que tienes que tomar en consideración. El daño que puede generar el hecho de que te encuentres en un estado hiperglucémico sostenido. Y por otra parte, el daño vascular generado por el estado de hiperglucemia prolongado. Entonces, si tú estás hablando de cerebro, no solo estás hablando de si necesita o no necesita insulina, si estás hablando de qué pasa cuando la osmolaridad está incrementada en forma sostenida y cómo, o cuando hay variaciones en la osmolaridad y cómo eso afecta a nivel cerebral. Pero cuando tú incrementas la osmolaridad en forma sostenida, lo que hacen las neuronas es que incrementan la producción de unas sustancias que se llaman osmoles idiógenos para equilibrar la hiperosmolaridad sérica con la osmolaridad intracelular neuronal. Y entonces si tú luego a este paciente le bajas la osmolaridad porque lo rehidratas o porque le resuelves el cuadro, estos osmoles idiógenos tardan en degradarse y entonces hay una diferencia entre la osmolaridad sérica y la osmolaridad intracelular, lo cual jala agua al interior de la célula y genera daño celular. Por otra parte, también tienes que incorporar a esto el hecho de que en la diabetes es central el fenómeno de microangiopatía o de daño de microvasculatura por la hiperglucemia sostenida. No lo presentamos ayer, se va a mencionar hoy. Pero como este es el elemento más relevante o preponderante de la fisiopatología de la diabetes a mediano y largo plazo y de los daños que genera, entonces, parte del daño que se genera a nivel cerebral es el daño microvascular que representa isquemia cerebral de pequeños vasos, que representa pérdida de masa neuronal y por eso deterioro cognitivo. ¿Sale? Es bien central, por eso el último tema es angiopatía, principalmente microangiopatía. Si lo leyeron, espero que sí, porque todos tendrían que haberlo leído, se habrán encontrado, bueno, el diabético hacia el final del camino, nefritis, nefropatía diabética, que tiene que ver con daño microvascular glomerular. Retinopatía diabética, que tiene que ver con daño microvascular retiniano. Hace neuropatía diabética, que tiene que ver con daño de vasa nervorum y por eso alteración de la función de sistema nervioso periférico. Hace disminución del flujo diabético, que es un problema que se da por la disminución del flujo vascular distal en extremidades. Otra vez, microangiopatía. Hace enfermedad coronaria. Allá podríamos argumentar que si es microangiopatía o angiopatía de vasos de mediano calibre, pero en los vasos de mayor calibre, parte del daño, no el único daño, también está derivado de microangiopatía, porque acuérdense que existen los vasa vasorum, que son los vasos pequeñitos que nutren a las paredes de los vasos de gran calibre, ¿no? Entonces, mucho del daño, también hay el daño por el perfil de lípidos, por la formación de placa ateromatosa, la esclerosis de las paredes arteriales que no están mediados por microvascular, pero mucho del daño en diabetes es microvascular y parte de, si entendemos que todos los vasos de pequeño calibre están sufriendo daño, pues entonces la perfusión cerebral también se ve comprometida. Y eso es lo que explica en cierta medida el daño cerebral a mediano y largo plazo. También es cierto lo que dices, bueno, hay una relación que va un poco más allá y se está en estudio el hecho de si la insulina tiene o no un rol, a pesar de que las neuronas no son sensibles para incorporar la glucosa a su interior, podrían ser sensibles en otro sentido y entonces todavía está en estudio cuánto es daño microvascular y cuánto es una función directa de la insulina diferente de la incorporación de glucosa. En todo caso, pues eso y el elemento central que estás poniendo, metabolismo energético cerebral, bueno, en realidad el cerebro se ve relativamente poco comprometido en estados de hiperglucemia puros, perdón, de déficit de insulina puros, porque no depende de la insulina para que entre la glucosa. Pero hay que considerar que el cerebro también es lábil a los cambios de osmolaridad y de pH. Entonces, puede ser que depende del grado de déficit de insulina y de las consecuencias que ha presentado tu paciente diabético tipo 1 o tipo 2, si va el cerebro o no a presentar alteraciones funcionales.
En todo caso, no hay alteraciones puras del metabolismo energético, pero sí hay o existe riesgo de aquellas derivadas, como dije hace rato, del pH sanguíneo y de la osmolaridad plasmática. Sí, de hecho, en lo del síndrome hiperosmolar, creo, diabético, vi que, por ejemplo, por la hiperinsulinemia y por la hiperglucemia se aumenta la actividad aldosa reductasa, que eso aumenta la síntesis de sorbitol y el sorbitol es muy osmóticamente activo. Entonces va a haber una excreción así inmensa de agua y pues ya va a haber, así la hiperosmolaridad va a ser todavía mucho mayor y va a salir mucha agua de las células Paciente, del acuérdate, cerebro, se van a claro, hacer más pequeñas y pues eso. el paciente se deshidrata porque tiene poliuria o tiende a la deshidratación porque tiene poliuria, porque para excretar la glucosa que no se pudo reabsorber a nivel renal en estados de hiperglucemia se requiere agua. ¿Ok? Entonces hay pérdida de agua a consecuencia de la hiperglucemia y de cómo esa glucosa que no se reabsorbió y que se quedó a nivel tubular está jalando agua para eliminar. Y eso complica efectivamente la osmolaridad sérica y plasmática y te lleva a un estado hiperosmolar. Los determinantes, la osmolaridad se puede medir con un aparato que se llama osmómetro, pero en realidad eso no está disponible casi en ningún lado. Y lo que nosotros hacemos es calcular la osmolaridad, usar el término de osmolaridad calculada. Entonces la osmolaridad calculada deriva de la cifra de sodio, la cifra de glucosa y la cifra de urea o nitrógeno ureico. Esos tres elementos son los que se utilizan para el cálculo. Hay quien pone el potasio, pero ese suma 3 nomás, así que tampoco hace mucha diferencia. Pero en realidad se considera 2 veces el sodio más glucosa entre 18 más nitrógeno ureico entre 3.4 y esa es la que el cálculo para osmolaridad sería. Entonces, claro, yo tengo 90 de glucosa, me da 5 de osmolaridad. La osmolaridad sérica normal está ronda en los 285, 290, ¿no? Pero si yo tengo 900, pues ya me dio 50 y ya es un montón, ¿no? Entonces ese es el problema, la osmolaridad no se modifica tanto si yo tengo una glucosa de 250, 300, la verdad que me queda en márgenes manejables. Y sucede además que cuando esta progresión de la elevación de la osmolaridad es lenta, para mantener la osmolaridad ante la elevación de la glucosa se pierde algo de sodio y entonces la osmolaridad se mantiene, el riñón se ocupa de hacer eso para que no esté tengas demasiada carga plasmática osmolar, porque esto deshidrata células, todo lo que ya dijimos, ¿no? Por eso es relevante la velocidad de la elevación de la glucosa y el tiempo de duración para saber si el paciente va a entrar a estado hiperosmolar o se va a ir a cetoacidosis diabética en las diabetes tipo 2. Pero no sé si hay algo más pendiente aquí, porque ya llevamos, ¿qué? 40 minutos y solo estamos en la diapo 1. A ver, No, hay ahí está. Adipocitos. Ok, pues, ¿se ve? Pues realmente, de manera como muy resumida, pues ya explicaron pues, las diferencias de diabetes tipo 1 y tipo 2, no las voy a decir. Y pues recordemos de la clase pasada que mencioné que la insulina juega un papel muy importante en el metabolismo de los lípidos, principalmente inhibiendo la lipólisis excesiva. Entonces, en casos donde pues la insulina no participa, ya sea porque pues no hay o porque hay una resistencia a ella, pues va a generarse esta como secuencia de acciones que es pues una liberación excesiva de ácidos grasos que genera un aumento de beta-oxidación con un aumento de estrés oxidativo que genera una lipotoxicidad y que a su vez va a producir una lipoptosis, principalmente en órganos como el hígado. Entonces, ese sería como un resumen muy grande. Entonces, luego iríamos como a estos temas, donde lo de la resistencia progresiva en diabetes tipo 2 y la deficiencia de secreción insulínica absoluta en la tipo 1, pues realmente ya se explicó en las dos presentaciones anteriores, entonces pues no voy a meter en esto. Y aquí yo tengo una duda porque estoy investigando para saber cómo encontrar diferencias como que más precisas en cuanto al adipocito. Y pues
primero que nada, pues la diabetes tipo 2 está pues muy relacionada con la obesidad, inclusive pues la obesidad es como una prediabetes y con el síndrome metabólico y pues Porque la obesidad induce resistencia a la insulina. sí, prácticamente todo esto va de la mano. Ujú. Y en la diabetes tipo 1 pues realmente son factores más que nada genéticos y no está relacionado necesariamente con el sobrepeso o el síndrome metabólico. Y de hecho hay artículos que mencionan que pues las personas con diabetes tipo 1 que están siendo tratadas pues tienden a tener un normopeso. Entonces, encontré otros artículos que mencionaban que bueno, en años recientes se ha encontrado que las características fenotípicas de los pacientes con diabetes tipo 1 se están volviendo muy similares a las de la diabetes tipo 2. Por lo que Depende, mira, depende de cuánto tiempo estés con diabetes tipo 1 y de cuál es el control de la dieta y del peso que estés haciendo con este diabético. El asunto es que como el diabético tipo 1 se da cuenta de inmediato que es diabético, inicia tratamiento sin sufrir daño microvascular, porque se dio cuenta, se hizo diabético hoy, jueves, y se entera para el lunes que está cetoacidótico y entonces rápidamente hace tratamiento. Y entonces si de verdad tiene un apego a la dosis de insulina y un buen seguimiento y un buen control metabólico y no hace crisis de hipoglucemia ni de hiperglucemia y mantiene un buen peso, entonces, todo lo que tiene que pasar, entonces es como si no estuviera diabético porque la insulina que no fabrica su páncreas, pues se la pone y ya está. Entonces, si tú tienes un control estupendo de tu diabetes tipo 1, los efectos prácticos es como si no fueses diabética, porque te estás poniendo la insulina que no fabricas, ¿no? Y esto te puede llevar a 30, 40, 50 años. Tengo una muy buena amiga que es diabética desde los 4 años de edad y ya tiene 50. Eso quiere decir ya tiene 46 años de diabetes. Y está como si nada, pero tiene un cuidado, bueno, ella es alergóloga pediatra y ha tenido un cuidado tremendo de su diabetes durante toda la vida y entonces si se va a comer una rebanada de pastel, calcula cuántas unidades de insulina más se tiene que poner para que no haga hiperglucemia, porque hay una manera de calcular eso y entonces se pone su dosis extra y a los 20 minutos, o sea, tiene un páncreas en su carterita, ¿no? Si haces eso, pues no pasa nada. Ahora, lo que dice allá, bueno, ¿qué pasa si tu diabético tipo 1 pues no se pone la insulina todos los días y le entra la cochinita y luego tiene su azúcar en 150 en vez de tenerla en 90 durante 5 días a la semana y luego se toma su coquita de vidrio y entonces obviamente no cuida mucho su dieta y empieza a subir de peso y el hecho de que tú tengas porque la diabetes tipo 1 ocurre por una destrucción mediada por complejos inmunes de las células beta de los islotes de Langerhans, ¿no? Pues ya no tienes producción endógena de insulina. Pero eso no quita el hecho de que vayas a generar el sobrepeso, la obesidad, y la verdad es que a tus adipocitos no les importa si la insulina viene de tu páncreas o viene de una ampolleta. De todas maneras van a interiorizar la glucosa y van a sintetizar ácidos grasos y cuando son muchos entonces bajan la expresión de los receptores de insulina y entonces el paciente se vuelve resistente a la insulina porque generaste toda la serie de fenómenos fisiopatológicos que te conducen a la reducción de la expresión de los receptores de insulina. ¿Sí tiene sentido lo que te estoy diciendo? sí, doctor. Entonces, por eso es que un diabético tipo 1 además puede volverse diabético tipo 2. De hecho, ya no se usa tanto esa nomenclatura, ¿no? Porque generó sobrepeso, obesidad y resistencia a la insulina y el perfil con elevación de los lípidos circulantes y todo el cortejo sintomático de la diabetes tipo 2 y toda la fisiopatología puede ocurrir en un paciente que no tenga páncreas de todas maneras. ¿Sí me explico? Y por eso te dicen, oye, se puede tener diabetes doble. Y también al revés, tú habías dicho, llega un momento en que la producción endógena de insulina
usaste algo, no lo usaste tú, pero usaron un término como fatiga de las células beta, bueno, ocurre. Entonces puede ser que un paciente que no era dependiente de insulina, que era diabético tipo 2, al cabo del tiempo acaba por descender su producción de insulina y se vuelve dependiente de insulina para poder funcionar. Y entonces en muchos sentidos es como un diabético tipo 1, no más que ya tiene daño microvascular. Y eso es lo que pasa. Aquí el límite está medio confuso acerca de cómo divides una de la otra en ciertos escenarios. Sigue, ¿qué pasó? Sí, entonces pues realmente es lo que ya dijo. Puse como causa, y en el caso de diabetes tipo 2 esta remodelación del tejido adiposo, que pues es hiperplasia y hipertrofia, y puede ser una consecuencia, un efecto tardío, pero pues obviamente en casos donde no se cuida a la persona. Entonces aquí entraríamos con las adiposinas, que en este momento pues habría un desequilibrio muy grande de las proinflamatorias con las antiinflamatorias, donde van a prevalecer las proinflamatorias. Y como podemos ver aquí, pues es lo que usted mencionó, que puede haber una apoptosis de las células beta en caso de que sea esta hiperplasia y puede favorecer a que pues ya no haya secreción de insulina en una persona que tenga obesidad o una diabetes tipo 2. O sea, estás diciendo la gordura, la grasa mata, el tejido adiposo manda señales que matan a las células beta. Ujú. Igual persona, como ya igual se mencionó, una persona con diabetes tipo 1 que no se cuide y que haga todo esto, pues igual puede terminar teniendo la diabetes tipo 2, que es lo que usted ya mencionó. Y pues todas las demás consecuencias que conlleva ese desequilibrio de adiposinas. Ok, Y pues realmente sería de manera resumida todo. vamos bien. Metabolismo hepático. Bueno, pues prácticamente ya mencionaron gran parte de lo que hace el hígado en este tipo de en diabetes tipo 1 y tipo 2. Pues la gran diferencia que creo ya igual lo habían mencionado es que en la diabetes tipo 1 sí se da una formación de cuerpos cetónicos, lo que va a dar lugar a una acidosis metabólica. Y en la diabetes tipo 2 pues por lo general no ocurre, pero sí puede darse en dado caso que haya un estrés que aumente la síntesis de hormonas contrarreguladoras, en el caso de adrenalina, cortisol, incluso el propio glucagón, porque todo lo demás pues prácticamente es lo mismo, no hay glucogenólisis, gluconeogénesis, se aumenta la glucemia en sangre, se estimula la lipólisis y hay mayor síntesis de lipoproteínas de muy baja densidad, porque se inhibe la lipoproteína lipasa, o sea, el hígado comienza a producir más lipoproteínas, esto sigue en la circulación y no se eliminan, lo que puede dar un perfil de altos triglicéridos en sangre, que luego pues, puede dar lugar a problemas cardíacos, arteriosclerosis, etcétera, etcétera. Y pues básicamente es eso, ¿no? Ya todos los demás ya lo habían dicho y pues es eso. Sí, no hay mucho que no hayamos dicho. Se vuelve un órgano aceptor, en vez de ser un aceptor de glucosa, se vuelve un donador de glucosa, aunque la glucosa circulante sea adecuada, y por eso se incrementan en ambos casos glucogenólisis y gluconeogénesis. Y también quizás falta aclarar allá que se activa las vías de recirculación, está ahí la vía de las pentosas, el ciclo de Cori, hay otras vías metabólicas que se ven favorecidas. Ciertamente en ambos puede ocurrir cetogénesis, como ya nos dijeron, es más común el debut del diabético tipo 1 o del que suspende su insulina con cetogénesis o cetoacidosis diabética, pero puede ocurrir en las dos dependiendo del grado o de la velocidad de la elevación de la glucosa. Y en ambos casos vamos a encontrar un perfil de lípidos alterado, porque al no poder utilizar glucosa, el hígado genera elevación de inhibición de la actividad de lipoproteína lipasa, lo cual hace que se incrementen los lípidos, las lipoproteínas de baja y muy baja densidad, que son las que condicionan el incremento del riesgo cardiovascular. Ok, producción endógena de glucosa,
Esa la puedes dar creo que también en minuto y medio. Hola. Ayala, ¿estás? No estoy oyendo, Ayala. Estoy viendo tu diapositiva, pero no te estoy oyendo. ¿Me escuchan? Extraordinariamente bajo. Ok, ¿ya ven mi diapositiva? Sí, hace rato. Ok. Bueno, pues igual con mi tema con Julián es que ya mencionaron la mayor parte. Lo que ocurre es que las células beta del páncreas obviamente se Perdón, te volvimos a perder. En ambos casos lo que vamos a tener es un incremento de la producción endógena de glucosa, porque aunque hay un incremento de la glucosa circulante, esto no es detectado a nivel pancreático por los mecanismos, ni a nivel hepático por los mecanismos contrarreguladores. Entonces las células que son encargadas de producir las diferentes hormonas que tienen participación en la regulación de la glucosa sérica interpretan el estado de que la glucosa no puede entrar, sea por resistencia a la insulina o sea por deficiencia de insulina o por una combinación de ambas en un estado crónico postabsortivo o de ayuno prolongado, aunque tu paciente acabe de comer, porque estamos viendo que esto no resulta en que se interiorice la glucosa, lo cual hace que se active el glucagón y con esto se incrementen todas aquellas vías metabólicas tendientes a la elevación de la glucosa, que incluyen el metabolismo, catabolismo del glucógeno, la gluconeogénesis y en menor medida, bueno, también se activa por otras razones la beta oxidación. Y ya nos habían mencionado también la inactivación del ciclo de Krebs. Entonces, sea otra vez, aquí dice páncreas se le eleva el glucagón, hay una disminución de la insulina o una resistencia a la misma. Esto actúa sobre células grasas musculares y otras que van a mandar señales para que se eleve la glucosa, ¿no? Y por lo tanto van a liberar precursores de glucosa como el glicerol en el caso de la grasa y como los aminoácidos en el caso de los músculos, que van a dar como resultado sustratos para que el hígado pueda reconvertir estos por diferentes vías metabólicas a glucosa, que sirve para que tendría que servir para que las células tuviesen glucosa suficiente. Por eso es que se eleva la glucosa, pero esto no va a funcionar. Esto lo que hace es empeorar a tu paciente, porque tu paciente ya tiene hiperglucemia. No es que le falte glucosa, es que no puede entrar, no más que el páncreas no lo sabe, ¿no? Entonces te va liberando glucagón porque parece que faltara glucosa. Y eso es lo que ocurre. Por esto se incrementa la producción endógena de glucosa. Entonces esto ocurre en ambas circunstancias. Y se reduce cuando la glucosa puede entrar a expensas de que tú administres insulina en la cantidad suficiente. Y esto de estos mecanismos reguladores de la glucemia es importante, porque no es lo mismo que tú solamente le des hipoglucemiantes al paciente diabético tipo 2, porque tú quieres que se deshaga que haga glucosuria o aumentas la sensibilidad del receptor, a que tú le des insulina, porque de hecho lo que le falta al paciente es que la glucosa acceda. Entonces, por eso las hipoglucemiantes orales tienen límites en su función, porque solamente pueden mejorar en algo la sensibilidad de los receptores de insulina, pero no pueden resolver el problema de déficit de insulina, y por eso hay criterios cuando las cifras de glucosa o particularmente de hemoglobina glucosilada alcanzan cierto nivel, pues ya el tratamiento es insulina, aunque al paciente no le guste la idea, ¿no? Pero bueno, ahí es como se estimula la producción endógena de glucosa. Perdón que agarré el micrófono, pero es que no se te escuchaba. Reabsorción renal de glucosa, creo que ya lo mencionamos también, pero pásale.
Ahí voy. Sí. ¿Ya se ve? Yo todavía no lo veo. Ya se ve. Ya. Bueno, pues es básicamente lo que me han dicho, ¿no? Pues a niveles plasmáticos de glucosa, obviamente, como dije ayer, va a haber glucosuria y también pues va a haber deshidratación. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver que pues generalmente cuando se fabrica orina hiperosmótica, la osmolaridad de tanto de líquido tubular como del plasma pues es igual, ¿no? Pero en este caso, cuando hay diabetes, la osmolaridad de la orina aumenta mucho más que, pues, que el plasma debido a que pues, se va a excretar la glucosa. Y debido a esto, pues la reacción del cuerpo va a ser que pues, se evite la reabsorción de agua, porque en el túbulo pues, distal y tubo colector pues, se reabsorbe el agua en presencia de ADH, pero pues si no, si la osmolaridad de líquido tubular está aumentada, entonces se evita esta reabsorción e inclusive el líquido plasmático eh, induce a que se secrete agua para compensar esta hiperosmolaridad. Por lo tanto, pues el plasma se va a quedar pues sin agua, sin líquidos, va a haber la osmolaridad del plasma va a estar súper aumentada, como ya había dicho usted. ¿Mm? Y pues básicamente, pues esto es lo que va a causar una de las razones de las cuales pues hay eh, poliuria, ¿no? Esa es una de las razones por las cuales hay poliuria, pues se secreta mucha orina porque pues aparte que tiene glucosa, pues tiene mucho líquido. Hay poliuria, hay deshidratación extracelular y también hay polidipsia. ¿Por qué? Porque como está aumentadísimo la osmolaridad, se van a estimular los osmoreceptores del hipotálamo para secretar la ADH y esto induce a que pues, el paciente pues, beba agua y también que pues, intente eh, reabsorber agua del líquido. Y como había dicho usted, yo lo entendí como que la hipoperfusión renal porque encontré un artículo que decía que hay hipoperfusión renal secundaria. Esto yo lo entendí debido al daño de la microvasculatura del glomérulo, ¿no? ¿Sería por esto? En parte, porque Ujú, también tienes el hecho de que si tú tienes deshidratación por pérdida excesiva de agua, eso contrae el espacio intravascular y el ujú. estado de deshidratación crónica también condiciona hipoperfusión renal. Ah, y bueno, igual lo entendí también, o sea, también puede ser que es porque como se secreta mucho glucagón y también mucha adrenalina, bueno, las catecolaminas en sí, esto puede conducir a daño microvascular, a daño de la vasculatura, ¿no? O sea, te puede dar hipertensión igualmente y pues te puede dar hipoperfusión renal. O bueno, yo lo vi igual también por eso, pero, o sea, eso es una inferencia que hice, pero no estoy seguro. No, los elementos centrales son es la hipoperfusión renal, la contracción del volumen Ujú, intravascular por ujú. deshidratación, el que genera y posteriormente el daño vascular, que Ok. también es mediado por sorbitol y por sorbitol, por daño Ujú. irritativo y osmolar por el sorbitol. Y ya de último, pues aquí en ese cuadrito podemos observar que aquí lo único diferente sería el bicarbonato plasmático. Como no hay reabsorción de líquidos, porque pues está muy concentrada la orina, entonces el bicarbonato plasmático disminuye, ¿no? Generalmente debe ser entre 21 y 29. Aquí pues está como en 15 miliosmoles, 15 milimoles, perdón, y debido a que no se reabsorbe el bicarbonato. Precisa. Este, bueno, en el estado hiperosmolar sí, puede estar bajo, pero no catastróficamente bajo. Tienes razón, ajá. Bueno, y pues como no hay tanto bicarbonato plasmático, entonces esto potencia más la acidosis, ¿no? Metabólica que pueda haber en la sangre. O sea, eso junto con la posible cetoacidosis que haya por producción de cuerpos cetónicos, Pero disminuye el pH. característicamente el paciente para que tú lo llames como en estado hiperosmolar, requiere tener bicarbonato normal o cercano a lo normal y pH normal. Ah, ok, Si ok. tuviese alteraciones, descenso significativo del bicarbonato y del pH, entonces lo vas a catalogar como cetoacidosis diabética.
Ah, ok. Entonces tú tienes el paciente que está en estado hiperosmolar, que tiene manifestaciones neurológicas por la osmolaridad y la deshidratación. Dice el paciente cetoacidótico que además tiene hiperventilación porque el pH ácido estimula el centro respiratorio para Sí. incrementar la frecuencia. Entonces Sí, el sí, sí. hiperosmolar no hiperventila porque no se encuentra en acidosis y en cambio el cetoacidótico sí hiperventila porque se encuentra en acidosis. Pues ciertamente hay algún punto en el que pudieran coexistir los dos elementos, pero siempre el manejo de cetoacidosis es más complejo o requiere mayor vigilancia que el del estado hiperosmolar. Siempre que hay un componente de cetoacidosis, al paciente se le maneja como cetoacidótico. Bueno, pues eso sería todo básicamente. Sí, pero bueno, estábamos viendo la reabsorción, pues se encuentra, se debería de encontrar normal. De hecho, la respuesta breve de esto era la reabsorción renal de glucosa se encuentra normal. Lo que pasa es que hay demasiada glucosa, entonces se filtra mucha, no se reabsorbe toda, se reabsorbe la que se puede reabsorber, la que se queda en los túbulos acarrea agua y esto favorece la deshidratación, lo cual incrementa la osmolaridad más allá de la propia elevación de la glucosa. El hecho de que deshidrates también eleva el sodio y eso es lo que estimula al centro de la sed, porque te falta, porque está percibiendo los centros de la sed son sensibles a osmolaridad. Entonces estimula al centro de la sed y por eso el paciente hace polilipsia. Muy bien. Sí. Regulación minuto a minuto, ¿falta algo? Pues ya mencionaron algunas de las cosas que yo mencioné. Ajá, a ver, síguele. Ok. Pues, ajá, como ya mencionaron, pues en el caso de la diabetes, los niveles de glucosa pues van a estar aumentados tanto en ayuno como pues después de una comida, ¿no? En el ayuno van a estar arriba de los 126 y después de una comida pues arriba de los 200. Lo que va a pasar es que, como vimos ayer, el glucagón lo que hace es aumentar los niveles de AMP cíclico para activar a la glucagón fosforilasa y pues obviamente liberar glucosa al torrente sanguíneo. Y cuando pues se elevan los niveles de glucosa, normalmente la insulina lo que hace es estimular a la fosfodiesterasa para que se degrade este AMP cíclico y pues termine la acción de lo que es el glucagón. Pero pues al no haber insulina o haber resistencia a la insulina o disminución en la secreción de la insulina, pues obviamente no se va a estimular esta fosfodiesterasa para eliminar todo este AMP cíclico y pues obviamente las acciones del glucagón van a seguir y pues van a seguir aumentando los niveles de glucosa en la sangre a través de producción endógena de glucosa. Pues lo del hiperglucemia postprandial ya lo habían mencionado, al igual que la hiperglucemia en ayuno, pues obviamente el músculo va a ser inhábil para eliminar todas esas cargas de glucosa y pues en la hiperglucemia en ayuno, pues al disminuir la acción de la insulina, pues aumentan o se potencian los efectos del glucagón. Y pues en esta gráfica es lo que el doctor había mencionado con respecto a los diabéticos tipo 2, que no se dan cuenta de que son diabéticos hasta que ya pasaron bastantes años. Por ejemplo, la línea morada se refiere a la sensibilidad de la insulina, o sea, progresivamente va bajando. Y ya en el punto cero es cuando ya son diagnosticados con diabetes, donde la línea verde se refería al ayuno a los niveles de glucosa en ayuno, que ya están así aumentados, se ve que puede llegar hasta los 140, y pues después de una comida o en postprandio ya pueden llegar hasta los 200, ¿no? Y los niveles El de criterio diagnóstico podrían estar mucho más arriba de eso. Ajá. exactamente. Y pues las funciones de las células beta igual con el tiempo igual van disminuyendo en el caso de los diabéticos tipo 2 y por eso aparte de la resistencia de la insulina hay una disminución en su secreción y pues todo esto es importante al momento por ejemplo de decir qué alimentos debe consumir. Obviamente pues un diabético debe tratar de consumir alimentos con un índice glucémico bajo porque pues si consume los que tienen el índice glucémico pues alto, los niveles de glucosa se van a disparar extremadamente rápido. Si de por sí digámoslo así, si no está tratado con un alimento de índice glucémico medio bajo, llegan a 200, con uno de índice glucémico alto, se van a elevar hasta los cielos casi. Claro. Y pues es técnicamente todo, porque ya habían mencionado la gran mayoría. Bueno, islotes de Lange, no, tejidos glucosa dependientes. No sé si vamos a tener algo ahí. Sí, doctor. A ver, dispara. Ok, bueno, voy a tratar de no mencionar lo que ya se mencionó y como que ser puntual en como que los tejidos que se van a ver afectados.
Y bueno, hay una vía que se llama vía de los polioles, que, bueno, del 100% de la glucosa que ingresa a la célula, el 97% es fosforilada por la exoquinasa para entrar a la glucólisis y seguir su proceso normal. Pero, ¿qué pasa cuando tengo hiperglucemia? Bueno, en este caso, el 30% de la glucosa, que yo me imaginé que era como que del motivo diagnóstico, como ha mencionado, no va a ser fosforilada por esta exoquinasa. Entonces, cuando esto sucede, se va a una vía alterna, que es la de los polioles. La glucosa que no es fosforilada, gracias a la aldosa reductasa, se va a convertir en sorbitol. Pero lo que es más importante aquí es el NADP, porque este NADPH es necesario para la actividad, pero esta coenzima reducida emplea el glutatión. Y si no se puede regenerar el glutatión reducido, el sistema deja de funcionar. Esta reacción de sorbitol a fructosa va a ser importante porque el NADH y H que se va a obtener, utilizado por la NADH oxidasa, lo que va a hacer es que va a generar un anión que es el anión superóxido. Y este anión superóxido puede ocasionar daño en los diversos tejidos y órganos. Entonces, entre más glucosa yo tenga para esta vía que no se está utilizando para la glucólisis, pues más daño voy a tener porque voy a tener estos superóxidos. Y bueno, uno de los principales tejidos que se van a ver dañados es el ojo. ¿Cómo? Bueno, la catarata yo leí que podría darse tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2, aunque normalmente nosotros vemos catarata en el adulto mayor. ¿Por qué? Porque se eleva la glucosa, el humor acuoso va a tener glucosa alta, entonces esta se va a difundir al interior del cristalino y se metaboliza el sorbitol por la aldosa reductasa, se acumula en el interior y bueno, yo lo veo así, si yo tengo un lente y le pongo agua, pues no se ve bien, ¿no? Entonces se sobrehidrata el cristalino y esto aumenta el índice de refracción y por eso se da la miopía o afectaciones en el ojo, como la catarata, ¿no? Como Ahora, la catarata, claro. Sí, ahora, ¿qué pasa con la diabetes tipo 1? Porque yo me puse a pensar, ¿hay catarata en niños o en jóvenes? Pues resulta que sí, pero es un poco raro también lo que leí. Se llama catarata aguda o metabólica y se da en personas que tienen diabetes tipo 1 mal controlada. Y dice que puede ser reversible si se controla pues la dieta de estas personas. Y la patogenia es la hiperglucemia intensa y prolongada y pues bueno, es esa parte. ¿Qué más? Bueno, también vi otros cambios por ejemplo, en el cerebro, pues es lo que ya dijeron, lo de los cuerpos cetónicos que voy a utilizar. Pero en el glóbulo rojo también encontré ciertas cosas. La vida media está reducida. ¿A qué se refiere? Bueno, yo leí un estudio que decía que la sobrevida promedio era de 123 más menos 23 días en las personas sanas. Pero en este estudio decía que este tiempo de sobrevida bajaba a 112 más menos 5, 25 días. Y aquí mencionaban que era porque se empieza a glicosilar la hemoglobina en su fracción A1C. ¿Y a qué se refieren esto? Bueno, yo entendí que se forma un enlace covalente muy fuerte, bueno, el enlace covalente es muy fuerte, lo que hacía que fuera irreversible entre el amino terminal de la hemoglobina y la glucosa. De esta forma, lo que íbamos a tener, que se iba a reducir la sobrevida eritrocitaria en un promedio de 6,9 días por cada aumento de esta fracción que iba a estar con esta unión irreversible covalente. Y se iba a aumentar la agregabilidad o la agregación plaquetaria, eritrocitaria, perdón, y era no exclusivamente por el fibrinógeno, a pesar de que el fibrinógeno sí se va a ver aumentado, pero no era lo único que iba a afectar para que aumentara la agregación, sino que la membrana del eritrocito, por su composición fosfolipídica, es lo que va a determinar que se aumente la agregación. Y decía que otro estudio de 86 pacientes diabéticos tipo 2, donde querían ver la diferencia que había entre sus composiciones fosfolipídicas y se dieron cuenta que había un aumento de esfingomielina. Y así, pues, esta situación se traduce en un aumento de la agregación plaquetaria, ¿no? ¿Qué utilidad tiene la medición de la hemoglobina glucosilada? Según entendí,
nos iba a servir porque era un valor real, ¿no? A ver. ¿Alguien leyó algo diferente? ¿Alguien entendió algo diferente? Tienes cierta noción de realidad, pero quiero saber si alguien más encontró a la hemoglobina glucosilada, ya que la mencionaste. Pues agarra el micro, Guzmán. ¿No tienes micro? Ay, sí, doctor. Es que leí un poquito de glucosilación cuando leí lo de angiopatía y era que las proteínas tienden a glucosilarse por una autorreacción. Entonces, las proteínas que llevan más tiempo en el organismo que no sufren recambio tienden a glucosilarse. Entonces, yo lo podría interpretar como que es una medición del tiempo en que lleva los eritrocitos más viejos en sangre. No, tiene otras utilidades bastante mejores que esa. Era lo del, creo que una vez mencionaron en fisio que podía verse el valor de 3 meses atrás. Entonces, aunque tu paciente quisiera truquearte que estoy comiendo bien y sano, sí, no, es justo eso. La probabilidad de que la hemoglobina se glucosile depende en parte del tiempo de exposición y en parte a la cantidad de glucosa a la que se expone. Entonces, en un determinado momento en el tiempo se asume que tú vas a tener aproximadamente 4 o 5% de tu hemoglobina glucosilada, y eso es normal porque en función de la vida media del eritrocito y del tiempo que pasa y de los niveles a los que se están exponiendo los eritrocitos. Pero si la concentración de glucosa es persistentemente elevada, entonces un mayor porcentaje de la hemoglobina acaba por glucosilarse a mayor velocidad por la exposición a los niveles elevados. Y se considera que es más o menos indicativo de lo que ha ocurrido en los últimos 3 meses, porque 3 meses, bueno, en realidad 4 meses es la vida media de los eritrocitos, pero para cuando ya pasaron 3 meses, pues ya tenemos un descenso significativo de la población, ¿no? Entonces, para efectos prácticos, y además porque en diabetes se acorta en algo la vida media del eritrocito, y entonces como convencionalismo o como acuerdo, porque en medicina muchas cosas son así, hasta cierto punto arbitrarias en donde se pone el límite, se considera que la hemoglobina glucosilada nos muestra indirectamente qué tan expuestos han estado los eritrocitos a niveles inadecuados de glucosa en función, no sabemos cuánto es del tiempo, cuánto es de la intensidad de la hiperglucemia, pero asumimos que están pasando las dos cosas. Entonces, pues claro, si todos ustedes deben tener una tía o un tío con diabetes, ¿no? Eso es muy común en nuestro medio, ¿no? Entonces tu tía, la diabética, que hace trampa, ya estás pensando en alguien, ¿verdad? Sí. Y bueno, sí. Entonces, fíjate, pero esto además me voy a meter hasta a psicología. Tu tía, la diabética que hace trampa, se echa su panecito dulce con su leche con chocomil, con su chocolate abuelita licuado y lo que fuera, y entonces se toma su coquita de vidrio y ahí le va haciendo a todo lo que ya sabe que no debe de hacer, ¿no? Y entonces, por ahí de 5 días antes de que le vayan a checar, de que le toque su consulta, se empieza a cuidar. Y antes se tomaba su medicina, pero no todos los días, pero entonces se la empieza a tomar religiosamente porque ya sabe que la van a checar. Y entonces cuando la checan, efectivamente, sí se puso su insulina, se tomó sus hipoglucemiantes y cuidó su dieta y no comió pan y no tomó coca y tiene una reserva funcional pancreática razonable, pues en 5 días le da para regular el asunto. Entonces cuando llega con el doctor le dicen, ay señora, está usted muy bien, sacó 98. Claro, la señora sacó 98, pero eso nos está reflejando el efecto del cuidado que tuvo en los últimos 5 días. Si yo mido la hemoglobina glucosilada, aunque ella me llegue con 98 hoy, pues la hemoglobina que se glucosila ya no se desglucosila. Entonces, yo voy a tener una visión de qué tanto estuvieron expuestos esos eritrocitos a hiperglucemia en forma sostenida, y si me sale con una hemoglobina glucosilada de 10% o de 12 o de 18 o de 23, que es una cosa diabólica, pues yo ya sé
que eso solamente pudo ocurrir en un ambiente de hiperglucemia prolongada. ¿Sí me explico? Y luego les dije que me voy a meter a psicología. ¿Por qué? Porque tu tía realmente cree que está bien de su diabetes, porque su única prueba fehaciente, su único elemento palpable es un reporte de glucosa de 98. Mientras que si tú le muestras a tu tía una hemoglobina glucosilada de 14, entonces a lo mejor le das elementos palpables que le permitan decir, chin, realmente no lo estoy haciendo bien. Entonces no es que la tía esté queriendo engañar al médico, es que ella realmente cree que está logrando. Cree que al llegar al 98 al día de la consulta, los 3 meses estuvo bien y que ese 98 deshace todo lo que pasaron en 3 meses. No es capaz de visualizar lo que tú puedes visualizar en fisiopatología y no se lo vas a poder explicar. ¿Ya vieron psicología? Estamos viendo ahorita del adulto. ¿Ya estudiaron teoría cognitiva de Piaget? ¿Del desarrollo cognitivo de Piaget? Sí, sí, doctor, en niños. Bueno, ok. Entonces se podrán acordar que tienes una etapa, el niño pasa de etapa preoperacional a operaciones concretas, a operaciones formales, y que al final del camino está el pensamiento abstracto. Pero ¿qué crees? No todo el mundo llega al pensamiento abstracto. De hecho, la mayoría de la gente no llega o no lo utiliza todo el tiempo. Por eso tocas madera cuando dicen algo, porque eso es bastante supersticioso, ¿no? Y entonces cuando la gente no ha logrado el desarrollo cognitivo hasta tener un pensamiento abstracto maduro, pues no entiende lo que no puede ver y le da mayor fe a lo que ve que a lo que le explicas, porque no le alcanza para construir esto en su cabeza. Y esto explica por qué lo que ven en pantalla es bastante más creíble que una explicación de un médico. Y entonces si tú les pasas en redes sociales un video que dice que no se vacunen, esto es suficiente para que ellos pongan en duda todo lo que les han explicado, porque aquí lo están viendo y entonces la evidencia visual es tremendamente relevante para esta gente. Y cuando tú transportas ese conocimiento del desarrollo cognitivo a entender que no todos tus pacientes tienen pensamiento abstracto, sino que se encuentran en operaciones concretas o formales, pues les tienes que dar elementos concretos para que entiendan lo que tú quieres que entiendan. Y una glucemia de 98 es un argumento mucho más contundente que tu explicación de sí, tía, pero cuando no te cuidas, quién sabe qué está pasando. De hecho, por eso tu tía podría pensar que la insulina daña los ojos. Porque cuando un paciente lleva 20 años de diabetes tipo 2 y llega a la insulina, 3 años después tiene retinopatía. Pero no porque se le indujo la insulina, sino porque pasaron 20 años de daño. Pero lo que ella puede ver es, le pusieron insulina a mi comadre y quedó ciega. Le pusieron insulina a mi vecino y le cortaron su pierna. La insulina mata. ¿Sí ves el punto? Sí, sí, doctor. Claro, entonces todo esto, ya nos desviamos, bueno, alegremente por el camino, pero regresemos a donde estábamos. La hemoglobina glucosilada es importante o es interesante porque permite al clínico saber cómo ha estado el control en los últimos 3 meses. Y de hecho, a grandes rasgos, si tu hemoglobina glucosilada está arriba de 10, mejor lo pasas a insulina porque con hipoglucemia no te va a alcanzar. Pero desde el punto de vista psicosocial, le da al médico un elemento concreto que puede servir en el discurso para que tú le hagas entender a un paciente que lo que está haciendo no es suficiente. En el entendido de que si mi paciente, porque para eso estudian psicología, para que ustedes entiendan la estructura cognitiva de la persona que tienen enfrente. Porque si tu paciente está en operaciones concretas y tú le explicas en pensamiento abstracto, simplemente no te va a entender. Porque no tiene la estructura cognitiva para entender tu explicación, porque no tiene pensamiento abstracto. Entonces nosotros como médicos tenemos que identificar cuál es el nivel cognitivo de mi paciente para explicar en esos términos para que nuestra información sea eficaz. ¿Sale? Sí, doctor. Bueno, para que cuando hables con tu tía, pues pídele una glucosilada a ver cómo está. Sí, doctor. Digo, ¿no? A lo mejor le compras 5 años de vida. Vaya uno a saber. Islotes de Langerhans, ya vimos. No, pero Bueno, pues según el enfoque que le di, pues ya vimos varias cositas de lo que a ver, puse. denme un minuto, perdón. Denme un minuto.
ya estoy de regreso. Sí, proyecto lo que hice. Estoy viendo. Ahí está, ya te estoy viendo, sí. Ok. Entonces yo lo quise ver en cuál es la diferencia entre la diabetes mellitus tipo 1 y la tipo 2. Y como ya mencionaron, pues en la tipo 1 hay una destrucción que es autoinmunitaria, en cambio en la diabetes tipo 2 las células beta se van a ver comprometidas ya con el paso del tiempo, en el que primero se da una resistencia a la insulina y ya luego esta misma va a causar que las células beta disminuyan su función. Eh, Aquí primero leí que hay una etapa primero asintomática en el que los anticuerpos ya están y estos mismos anticuerpos gradualmente van a hacer que los islotes, las células betas dejan de funcionar como estaban antes. Entonces ya es cuando ya hay una disminución de la insulina extrema en el que ya comienzan los síntomas y ya se le puede detectar, diagnosticar. Y estos anticuerpos de las células de los islotes son como marcadores y van a cambiar a través del tiempo. Primero está contra la insulina y el ácido glutámico, descarboxilasa, y ya luego contra el transportador de células del transportador de zinc de las células beta y de la proteína tirosina sinasa, fosfatasa. Y también está que está más asociado a las moléculas de los antígenos de los leucocitos humanos de clase 2 que están en las células presentadoras de antígenos y ya van a activar a las células T para que destruyan a las células beta. Y en el tipo 2 ya va a ser por varias causas, ya sea porque el paciente tiene algún defecto genético que pueda incrementar esta disfunción de las células beta, también porque van a estar los ácidos grasos libres, también porque la propia hiperglucemia y las células inflamatorias que hay en la obesidad. Primero hay una resistencia a la insulina y entonces el páncreas va a decir que si sinteticen más insulina para que pueda entrar la glucosa a las células. Pero como la insulina no va a ejercer su acción, la célula beta va a compensar aumentando su secreción. Y esto leí que es esta disfunción que aparece es porque el retículo endoplásmico rugoso, que es donde se secreta la proinsulina, se estresa. Y es lo que va a llegar a que la célula beta se deteriore y también pues incremente los niveles de glucosa y tenga este mismo efecto glucotóxico sobre las mismas células beta y suceda la apoptosis. Y ya sería todo. Es un evento súper gradual en comparación con lo Sí, que ocurre por los mediados por complejos inmunes, ¿no? Ok. Efectos clásicos de la insulina, pues creo que no hay mucho que hablar. Pon si tienes algo, pero Ya voy en que realmente pues todo ya se ha mencionado, pero puedo sí, preguntar. claro, porque los efectos clásicos de la insulina sí se dan siempre y cuando haya insulina, Sí, sí. De hecho, ¿no? todo lo que puse en la diapositiva ya se mencionó. Pues sí, excepto que Mm. puede haber insulina y no haber efectos clásicos porque los receptores no se están expresando. Ah, sí, sí, sí. La obesidad, diabetes y todo, sí. Claro. Me interesa entonces, saltémonos a los efectos no clásicos. A lo mejor ahí sí va a haber algo más. A ver qué encontraste. Pues bueno, pues más que nada, creo que igual
hay una parte donde como no hay insulina, pues igual se va a ver afectado lo que es el crecimiento o como que los efectos no clásicos en sí, porque esto se puede observar principalmente en la diabetes tipo 1, porque los niños o los adolescentes con diabetes tipo 1 tienen un menor crecimiento. Igual, pues afecta en lo que, porque se produce una hiperpotasemia, porque ya no están dejando salir, ya no están captando las células potasio. Entonces ahora están sacando potasio o se está yendo al líquido extracelular, lo que aumenta el potasio extracelular. Y pues también tiene un efecto sobre el hambre, porque como ya dijimos, pues no hay insulina y por lo tanto sus receptores no reciben nada, tanto en diabetes tipo 1 no hay insulina, pero en la diabetes tipo 2 hay resistencia, entonces es como que creyeron los receptores que no hay insulina, entonces no entra glucosa a las células, lo que provoca que el paciente coma aún más. Y creo que lo nuevo sería como que en la parte de cuando se unen a los receptores, porque por lo mismo que no hay insulina, no hay esa unión entre el receptor y por lo tanto no hay esa fosforilación del fosfatidilinosinasa, lo que causa que no haya síntesis de óxido nítrico y que igual no haya síntesis de proteínas y por lo tanto en lugar de haber efectos antiinflamatorios va a haber efectos proinflamatorios. Y por otra parte, la proteína sinasa activada por mitógenos puede ser activada puede ser independiente en la insulina y puede activarse por otras vías, entonces eso va a crear la resistencia a la insulina y por lo tanto también va a traer efectos proinflamatorios. Ok, entonces esencialmente los efectos no clásicos de la insulina van a ocurrir dependiendo de si hay o no hay insulina, ¿no? Lo que me estás diciendo. En el tipo 1 hay una pérdida de los efectos clásicos y no clásicos de insulina que se restablece cuando administras la insulina exógena. Y en el diabético tipo 2 hay una pérdida parcial o una pérdida de los efectos clásicos y no clásicos de insulina. Clásicos, una pérdida de los efectos clásicos de insulina por resistencia periférica, y en cuanto a los efectos no clásicos, pues dependerá, porque hay que recordar que el paciente se encuentra en un estado de hiperinsulinismo. La resistencia a la insulina en primera instancia lleva a un estado de hiperinsulinismo para contrarrestar la falta de receptores. ¿Ok? Entonces, cuando esto es suficiente, se logra estimular en forma suficiente los receptores de insulina y los efectos clásicos y no clásicos se mantienen. Y es hasta que se incrementa mucho la resistencia a la insulina o se inhibe la síntesis de insulina por apoptosis de las células beta de los islotes de Langerhans, que ocurre la pérdida de los efectos clásicos y no clásicos. ¿Ok? Captación de glucosa por insulina, creo que no hay mucho que decir. A ver. No, doctor, realmente es lo que vimos ayer. Sí, porque eso depende de que haya o no haya insulina, no lo podemos saltar. Okay. Sensibilidad a la insulina, aquí sí. ¿Cómo es que se genera la resistencia? Ándale, León. Sí, doctor, un momento. Ay, qué sueño. Bueno, pues como ya hemos estado viendo y recalcando, la diferencia entre ambos tipos de diabetes es la resistencia a la insulina. En la diabetes de tipo 1 no hay resistencia a la insulina, sin embargo estuve leyendo algunos artículos que decían que se ha estudiado recientemente a pacientes jóvenes, que es donde prevalece más este tipo de diabetes, y se ha encontrado que hay relación con cierto grado de resistencia a la insulina, pero eso también va a depender de la edad, del sexo y del peso del paciente, porque como usted mencionó hace rato, pueden presentar diabetes doble y pues eso, hay resistencia a la insulina y también tienen el tipo de diabetes que se supone que no debe ser resistente a la insulina, o bueno, no se caracteriza por la resistencia.
Y pues en el caso de la diabetes de tipo 2, pues tenemos, como mencionaron hace rato, que va a estar precedida por el síndrome metabólico, que tiene diversos factores, ¿no? Y uno de ellos es la obesidad y la resistencia a la insulina. Y con respecto a la obesidad, pues tenemos que en esos pacientes nos va a llevar a que aumente el tejido adiposo visceral, lo cual va a tener pues muchas repercusiones en pues varios órganos. Uno de ellos también es el hígado, el cual en vez de captar la glucosa y convertirla en glucógeno, va a hacer que se liberen los ácidos grasos libres. Entonces eso me puede llevar a la lipotoxicidad. Y bueno, esto también o sea, este aumento del tejido adiposo visceral va a aumentar la sensibilidad a los efectos estimulatorios de las hormonas contrarreguladoras y también que va a haber un efecto supresor más débil de la insulina debido a la baja afinidad de los receptores. Entonces va a haber una secreción desregulada de proteínas específicas de grasa, lo cual me va a llevar a pues diversos efectos. Y bueno, con la inflamación eso me pareció bastante interesante igual, porque encontré que, o sea, en personas obesas se ha encontrado relación con un proceso inflamatorio leve, moderado. Entonces se van a liberar diversos citocinas inflamatorias y factores de transcripción para estas moléculas inflamatorias, ¿no? Entonces, uno de ellos será el factor de necrosis tumoral que me va a bloquear al PPAR delta, que es un receptor gamma activado proliferador peroxisoma que se encarga de transcribir un gen que aumenta la sensibilidad a la insulina. Entonces, cuando hay una inhibición de pues obviamente no se va a desarrollar la misma sensibilidad porque van a estar afectados los receptores de la insulina. También encontré esta proteína que se llama IKK, que fosforila el residuo de serina de los IRS, que normalmente, o sea, cuando en condiciones fisiológicas normales, el residuo que se va a fosforilar es el de tirosina, pero esta proteína IKK va a fosforilar el de serina y eso va a hacer que no se pueda expresar correctamente este factor, lo que me va a llevar a la inhibición de la transducción de la señal insulínica y pues es también como podemos ver en la imagen es un proceso bastante complejo, entonces va a tener repercusiones en todos los efectos de la insulina y al final de cuentas nos va a llevar a una menor translocación de los transportadores de glucosa, lo cual me lleva a la menor captación de glucosa pues por las células. Y pues eso es lo más importante que se debe de tomar en cuenta para la resistencia. Ok. ¿Hay cambios, Regina, en el control renal de la homeostasis de la glucosa? Pues sí, o sea que aumenta la reabsorción y todo. ¿Lo proyecto? Sí, a ver qué nos vas a decir. Bueno, lo más importante aquí en la homeostasis renal van a tener el papel los transportadores SGLT2, porque en la diabetes van a reabsorber más glucosa, pues de la carga filtrada de glucosa, así como aumenta con la concentración plasmática, también va a aumentar la reabsorción y pues va a ser un trabajo contraproducente de estos transportadores porque van a mantener la glucosa elevada. También, por ejemplo, aquí, el umbral renal del que hablamos ayer va a aumentar en la diabetes y aproximadamente un 20%, el normal siendo 180 miligramos. En la diabetes puede reabsorber más, que serían los 216. Y pues esto va a contribuir también a la hiperglucemia, porque pues se saturan con mayor cantidad de glucosa. Y luego también tienes el incremento de la liberación de glucosa a nivel renal, ¿no? De la síntesis de la gluconeogénesis, ¿no? Porque el riñón no identifica por falta o resistencia a la insulina o falta de insulina, no identifica, eso está más abajo en tu presentación, creo. Te habías dicho que el riñón contribuye como al 30% de la gluconeogénesis, ¿no fuiste tú quien lo dijo? No. ¿Ayer? Ah, bueno, sí, ayer sí. Claro, pero eso también se mantiene activo y eso incrementa también las cifras de glucosa. Sí. Ok. Y bueno, algo de que se ha utilizado
en la clínica para el tratamiento es de la inhibición de esos transportadores. Y pues sí ayuda a corregir la hiperglucemia porque pues disminuye la reabsorción, pero se ha utilizado más para prevenir el daño renal, porque una de las mayores complicaciones de la diabetes es la nefropatía diabética, que se puede desarrollar, pues aquí lo puse en 30% de las personas que padecen diabetes tipo 1 y del 25 hasta el 40 en tipo 2, incluso si hay buen control de la hiperglucemia. Y pues esto ocurre porque la hiperglucemia por sí misma induce al factor o sea, de crecimiento transformante beta para que haya hipertrofia de las células renales y producción de matriz extracelular en las células glomerulares, tubulares y los fibroblastos, lo que pues va a hacer como un mal funcionamiento de la filtración, de la barrera de filtración y puede pues producir proteinuria, que esta puede progresar y pues dar más avance a la falla renal. Ok. Genera esto. Incretinas. ¿Se ve? Sí. Pues en realidad no había como tanta información disponible, pero pues encontré un poquito. En caso de la diabetes tipo 1, pues en todos los artículos que vi se muestran niveles normales de ambas incretinas porque pues no se ven afectadas las células intestinales que las producen, ¿no? Pero pues la respuesta a estas va a ser menor que en personas sanas. Acá puse la parte del artículo que lo decía porque fue como un estudio en personas normales y en personas que tenían diabetes tipo 1. Entonces pues ahí dice, ¿no? O sea... Pues no hay un problema en la síntesis de incretina, puesto que esta es determinada por la concentración de glucosa en la alimentación, ¿no? En el bolo alimenticio. Pero sí hay una modificación del efecto de las incretinas, es lo que estás diciendo. Porque el efecto de las incretinas sería incrementar la producción de insulina. Pero en un ambiente en donde ya la producción de insulina está a tope en el hiperinsulínico o donde no hay capacidad para responder al estímulo porque ya no hay células beta, pues aunque secretes incretinas, la respuesta a estas va a ser nula o disminuida, ¿es correcto? Sí, exactamente. Entonces, pues el efecto incretina se va a ver disminuido. Y en pacientes tipo 2, en diabetes tipo 2, pues también van a tener un efecto incretina disminuido. Pero aquí yo leí en algunos artículos, en la mayoría, incluyendo el del octeto, decía que el GLP-1 es deficiente. Pero pues igual hay estudios que decían que se muestran niveles elevados o iguales a los Sí, normales. no nos vamos a meter a tanto detalle de la discusión, de la controversia que hay en los artículos, simplemente hay que entender que, bueno, este efecto es de menor intensidad, o sea que aunque hay una señal intestinal, esto no redunda en un incremento de las cifras de insulina de la misma magnitud como ocurre en los sujetos sanos. Ya está. Sí, es básicamente eso nada más. Y una resistencia a la acción de GIP. Ya. Muy bien, tenemos algo de hormonas contrarreguladoras, ya hablamos, así que creo que está Carla Pérez Vázquez. No, me dijo que expusiera su parte. A ver, Ira. Denme 2 minutos para una pausa biológica. Ya me traté de aguantar, pero no se puede.
Lánzate, Pascal. Voy. Bueno, entonces ya para terminar la geopatía diabética, ya se ha tocado varias cosas, entonces iré pues a lo importante. Con respecto a la geopatía diabética, es importante saberla porque esta es la causa principal de mortalidad en los pacientes diabéticos. Y se va a dividir en dos, en la microangiopatía y en la macroangiopatía. La diferencia de los dos es que la microangiopatía más que nada se enfoca en daños en los lechos vasculares, mientras que la macroangiopatía hace más que nada referencia a esa como cadena de todas esas cosas que pasan que me llegan a la aterosclerosis. Y pues cada uno me va a hacer un tipo diferente de daño, como vemos en la imagen. Entonces, la microangiopatía. La microangiopatía, que es ese daño en los lechos vasculares, se va a deber principalmente a la hiperglicemia crónica. Esta alta cantidad de glucosa elevada, bueno, y persistente en la sangre, es lo que me va a llevar a la superproducción de especies reactivas de oxígeno. Entonces, eso ya se ha tocado, que la gran cantidad de glucosa hace que pues, esté pasando al ciclo de Krebs en las células endoteliales, hasta tal grado donde pues, la producción de estas especies reactivas de oxígeno en la cadena de transportes es tan elevada que se inhibe a la enzima gliceraldehido 3-fosfato deshidrogenasa, y básicamente la glucosa se queda estancada en esta parte de la glucólisis. Y como sabemos, pues el cuerpo necesita hacer algo con la glucosa. Y entonces la glucosa va a pasar a estas vías menores metabólicas de la glucosa, que ya se han tocado: la vía poliol, la vía exosamina, la vía proteína sinasa y la vía H. Entonces la vía poliol ya la mencionamos. Lo importante es que para que se forme el sorbitol a partir de glucosa se requiere ese NADPH, que también se utiliza para la formación de glutatión, que es un antioxidante importante en el cuerpo, lo cual me va a llevar al estrés oxidativo. En el caso de la vía exosamina, estos metabolitos que se ven acá que se forman, se pueden unir a proteínas de factores de transducción, lo cual me va a llevar a que se formen proteínas en las células endoteliales que a su vez van a llevar a más daño endotelial. La vía proteína sinasa es que, como se traba aquí la glucosa, me va a formar perdón, se me fue, diacilgliceraldehído o el DAG, bueno, el DAG. Y básicamente esta acumulación de DAG es lo que me va a llevar a la formación de la proteína cesinasa, que la proteína cesinasa me lleva a un aumento de flujo sanguíneo, pero con mucha importancia a un aumento de la permeabilidad capilar y a su vez a estrechamiento de los vasos. Y por último la vía H, que son los productos finales de glucosilación avanzada. Estos básicamente son proteínas glucosiladas que ya se tocaron anteriormente. De manera resumida, estas proteínas glucosiladas se pueden encontrar, por ejemplo, en proteínas de factores de transcripción que igual me hacen más daño. Se me pueden poner en la matriz, que me van a hacer endurecimiento de los vasos, o se pueden unir a receptores de los macrófagos, lo que me van a llevar a este estado proinflamatorio, etcétera, etcétera. Entonces, de manera general, esta acumulación de glucosa me va a llevar a la formación de todos estos metabolitos y todo esto, que de manera general me van a llevar a la acumulación de proteínas en la pared de los vasos, que me va a llevar a una disfunción endotelial. Esta disfunción endotelial se va a ver causada por una reducción en la producción de óxido nítrico, en la producción de citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa y todo esto, que me llevan a estados proinflamatorios, etcétera, etcétera. Que la disfunción endotelial entonces me va a llevar a la pérdida de células endoteliales, y por último, pues todo esto me va a llevar a una oclusión del vaso. Entonces, esto se va a reflejar con respecto a los lechos vasculares en el ojo, formándome esta retinopatía, en los riñones con la nefropatía diabética y en los nervios con la neuropatía. Entonces, la retinopatía diabética se me va a dividir en dos, en la no proliferativa y la proliferativa. La no proliferativa hace referencia a, por lo que yo entendí, lo importante es que, como ya mencioné, se van a retener estos lípidos y todo esto, y le aumente la permeabilidad capilar en conjunto, y esto ya se mencionó también, que me va a llevar entonces a un edema macular. Entonces, si este edema macular llega a tal grado que pues, es muy grave, me va a llevar a ceguera, que esta es la principal causa de ceguera en la diabetes mellitus tipo 2, la retinopatía no proliferativa. Si no llega a pasar nada y se sigue esta retinopatía sin tratar, me va a llegar una etapa intermedia, que es la retinopatía preproliferativa, que es básicamente cuando ya por fin se da esta oclusión de los vasos, de todo esto, va a causar mi isquemia, y esta isquemia me va a llevar a la liberación del factor
factor de crecimiento endotelial vascular, que de manera general hace que me creen más vasos. Y por eso se conoce como la etapa proliferativa, se forman más vasos. El problema de este crecimiento anormal de los vasos es que, uno, son mucho más débiles que un vaso normal, entonces me puede llevar a hemorragias. Y número dos, crecen en lugares donde no debería y me pueden llevar al desprendimiento de la retina, que esta es la causa principal de ceguera en la diabetes mellitus tipo 1. Por otro lado, la nefropatía, que pues la nefropatía como tal, ya de manera al final de todo que ocurre todo esto, ya por cuestiones de lo que ya mencionamos, la oclusión de los vasos, el estrechamiento, etcétera, etcétera, me va a llevar a una glomeruloesclerosis, que si le juntamos que las células mesangiales de este lugar proliferan por todos estos factores que se están liberando, pues básicamente los vasos se estrechan, hay un estrechamiento de los capilares glomerulares, de las arteriolas aferentes y eferentes, y me va a llevar entonces a una disfunción en la filtración glomerular. Algo que se mencionaba con importancia es que en los diabetes tipo 1, en los diabéticos tipo 1, había un estado, antes de todo esto, había un estado de hiperfiltración, con importancia con albuminuria. Esto se iba a causar principalmente por la liberación sin regulación del glucagón y de la somatostatina, como ya se ha mencionado, que esto va a llevar a vasodilatación y todo esto, y esta vasodilatación va a causar la disminución de proteoglucanos en la membrana basal de los capilares glomerulares, que es la capa más importante de las tres, que detienen que las proteínas no puedan pasar hacia pues, todo esto de los túbulos. Y pues eso es lo importante de la nefropatía. Y terminando con la neuropatía. Encontrar que una tasa de filtración glomerular incrementada o una creatinina baja, persistentemente baja, no habla de una buena función renal. En el diabético, como tú bien señalas, habla de que tenemos un estado de hiperfiltración que te dice que hay un incremento del flujo glomerular, que es un mecanismo de daño y pérdida de la función renal. Así que el paciente empieza por hiperfiltrar y luego acaba y se va al lado contrario. Es correcto. Y bueno, la neuropatía se va a dar principalmente por esta disminución del flujo sanguíneo, específicamente hacia los nervios más distales del cuerpo. Y se va a dar por, como ya dijimos, todo esto que es la oclusión de los vasos, la disfunción endotelial. Básicamente disminuye el flujo sanguíneo hacia los nervios y por ende va a haber una desmielinización de los nervios y una disminución de la regeneración axonal. Y todo eso se va a traducir como una pérdida de la sensibilidad de los lugares distales. O distorsión, porque no es tanto que tengan pérdida de la sensibilidad, si llegan a tenerla, pero antes de eso podrían tener disestesias también. Primero pasan por distorsión de la sensibilidad para llegar a una pérdida de la sensibilidad. Por eso se lesionan los pies y no se dan cuenta, porque no lo sienten. Y pues es eso, básicamente no le llega el flujo sanguíneo y como está disminuido, pues no se puede nutrir el nervio y eso hace que se termine degenerando. Muy bien. Ok, pues cerramos aquí. Les quedan 5 minutos para irse a sus clases siguientes. Creo que abres mañana con macroangiopatía y de ahí vamos a ver cetoacidosis y si está en su corazón incluyan estado hiperosmolar, que contraste con el estado hiperosmolar. ¿Sale? Nos vemos mañana. Gracias. Mañana. Saludos, gracias.